hablar de unas tecnologías que están surcando el ambiente de la ingeniería desde hace no mucho más de 2 años. Hay una tendencia a utilizar una palabra que es muy marketinera, que a mí en general no me gusta mucho utilizar, pero en más de una oportunidad he sido obligado a utilizarla justamente con fines de marketing, que es el término de Internet de las Cosas, IoT. Para los que trabajamos con sistemas embebidos, en realidad creemos que tendríamos que hablar de conectividad de sistemas embebidos. La universidad tiene un convenio. Es un convenio que le sirve tanto a la universidad como a la empresa, porque a nosotros nos están proveyendo en forma permanente los últimos dispositivos que cuando nosotros los compramos, si los queremos comprar con los procesos licitatorios tradicionales, ustedes saben que eso es muy lerdo, y si los obtenemos, los compramos en un par de años ya son obsoletos. Entonces, en el contrato, el convenio con la empresa, nos provee del equipamiento que estamos utilizando en las experiencias. De hecho, tenemos una electiva que se llama, ¿cómo se podría llamar? Internet de las Cosas y Conectividad de Sistemas Embebidos, en la cual los alumnos hacen experiencia justamente con el equipamiento que la empresa nos provee. Y nosotros a cambio le damos capacitación a su personal técnico y también la difundimos a través de este tipo de eventos. Hoy el objetivo es hablar de lo más novedoso. Vamos a ver en la presentación que hay ciertas características que son seguramente conocidas por ustedes, ciertas tecnologías que son conocidas por ustedes, y después va a haber otras dos que probablemente no lo sean, y espero a partir de hoy despertar un poco la inquietud de ustedes, porque es algo que les va a garantizar a ustedes una buena actividad laboral en el futuro inmediato. El objetivo es hablar de LoRa y NB-IoT, dos soluciones de tecnología inalámbrica, de conectividad inalámbrica, que permiten llegar a decenas de kilómetros con microwatt de consumo. Ese microwatt de consumo quiere significar que las baterías, y vamos a hablar de baterías comunes, tradicionales, van a durar de 5 a 10 años. Lo cual significa que vamos a tirar todo el equipo antes de cambiar las baterías. Es decir, el equipo va a ser tecnológicamente obsoleto antes que haya que cambiar las baterías. Pongo un caso concreto. En la ciudad de Buenos Aires, uno de los grandes problemas que hay es el estacionamiento. El estacionamiento trae aparejado dos problemas para la comunidad. En primer lugar, la contaminación. Cuando uno está buscando estacionamiento, a mí me ha tocado, en una época que vivía en un barrio densamente poblado, mover el auto al mediodía y cuando volví tuve que estacionar a 6 cuadras de mi casa. Es un problema típico de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasa? Uno está yendo a paso de hombre, mirando para ambas veredas para ver cuándo encuentra un lugar. Está contaminando porque el auto en esas condiciones, la combustión es muy mala, larga mucho monóxido y dióxido de carbono, y aparte está entorpeciendo todo el tránsito. Entonces sería mucho más fácil, lo que habíamos visto el año pasado cuando hicimos la primera experiencia de este tipo, mostrándoselos, de que fuera el lugar vacío el que me avisa dónde está. Para lo cual puedo colocar en el piso un transductor que detecte si arriba tiene un auto o no. Y que me envíe información para que me entre en una aplicación que tengo en mi teléfono y me dice: a 1 cuadra sobre la derecha tenés un lugar para estacionar. Si lo dejo visible, digamos, si lo coloco sobresaliendo del piso, es muy fácilmente vandalizable, es decir, que lo rompan. Entonces, la idea, y eso se está trabajando en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, es estos transductores con un transmisor colocarlo debajo del pavimento, tirarle arriba la capa de asfalto. Como el asfalto tiene una vida útil de 5 años, es decir que a los 5 años ya hay que reemplazarlo,
Bueno, a los 5 años cambiamos el equipo. Bueno, este es el tipo de cosas de ciudades inteligentes que hablamos. Y a esto es lo que estamos tratando de introducir en el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hablar es de LoRa. LoRa es la abreviatura de Long Range, gran alcance. ¿Cuál es la idea? Arrancamos con sensores, transductores. Medimos algo, por ejemplo, el caudal de agua que estamos consumiendo en nuestra casa. Eso se procesa en forma local, es decir, ¿en qué consiste el caudalímetro de agua? Y más o menos como una ruedita que gira, y esa ruedita que gira genera impulsos eléctricos, se lo procesa en forma local, se almacena en forma local y a través de una red se transmite. ¿Y por qué digo que se almacena en forma local? Porque la idea no es estar transmitiendo en forma continua. Yo no voy a estar mandando acá fotos o videos, sino que en forma periódica voy a gastar energía efectuando la transmisión. ¿Qué significa en forma periódica? Una vez por día, 2 veces por día. De esa manera, y aparte por medio de tecnologías de modulación que vamos a ver en un ratito, se puede llegar a lograr durar con las baterías el término de años. Entonces nos vamos a conectar a través de alguna red, vamos a llegar a internet, es decir, desde nuestro equipo, por medio de una tecnología de bajo consumo, se va a comunicar con algún tipo de estación que va a convertir esa información en internet. Ese punto en el cual recibimos, por ejemplo, información vía LoRa y lo convertimos a internet, se va a llamar gateway. Es una palabra que vamos a usar bastante. El gateway o puerta de enlace es en forma genérica el que me permite convertir una forma de modulación en otra forma de modulación. Típicamente voy a recibir información en LoRa y la voy a transmitir en internet, y cuando entro en internet puedo llegar a cualquier lugar del mundo. De hecho, por ejemplo, si ustedes ingresan en www.lora.unsam.edu.ar, se van a encontrar con un gateway de la universidad que está en este momento trabajando, en el cual están trabajando varios alumnos en sus proyectos finales. Entonces, una vez que estamos en internet, ya tenemos la posibilidad de almacenar en cualquier repositorio de datos del mundo y luego procesarlos de forma simple y sencilla, de forma que si yo me pongo a trabajar, la estándar de las condiciones, si yo me pongo a trabajar hoy a la mañana en este tema, al mediodía yo voy a tener una aplicación o en mi teléfono o en la computadora en el cual estoy midiendo la temperatura en un determinado lugar o la humedad o lo que fuera. Simple, fácil y barato. Es decir, la programación de todo lo que estoy diciendo permite que alguien que no está demasiado experimentado en programación pueda en muy corto lapso ponerse a medir en forma remota parámetros. ¿Qué significa parámetros? Significa, por ejemplo, poder medir la temperatura por medio de un transductor en la oreja de una vaca, en la oreja porque es el lugar en el cual la vaca no se puede rascar y no se lo puede sacar, la temperatura de la vaca, de manera que cuando aumenta la temperatura se sabe que la vaca entró en celo, está en condiciones de reproducirse. Entonces, toda la mañana el capataz mira la temperatura de las vacas, cuando detecta que alguna subió la temperatura, la traen para que de esa manera se ponga a fabricar terneros. Ese es el tipo de aplicaciones en las cuales nosotros queremos trabajar. Hoy en día, por ejemplo, en la industria de vitivinicultura, a diferencia de lo que pasaba en los vinos de hace 20 o 25 años, en los cuales en Mendoza, en San Juan, se abrían las compuertas de la sequía y se inundaban, hoy en día la exigencia para producir vinos es muy distinta. Se necesita una cantidad de agua justa, para lo cual hay que medir la humedad del suelo. Entonces piense, estamos hablando de kilómetros cuadrados. ¿Cómo hago para medir la humedad del suelo y gotear en el lugar adecuado? Porque ya se ponen mangueras perforadas como para que gotee el agua y se le dé
cantidad de agua necesaria para que la uva tenga la cantidad de azúcar necesaria para fabricar vinos con una determinada graduación alcohólica. En base a todo eso, necesito estar midiendo en un montón de lugares con dispositivos a los cuales no le puedo mandar 220. Entonces, todo esto me está obligando a mí a tener que repensar la conectividad, buscar metodologías inalámbricas que sean accesibles, baratas, porque necesito estar midiendo un montón de puntos, no puedo gastar miles de dólares en transductores, sino que estamos hablando de dispositivos que pueden costar entre 5 hasta 10 dólares. Mejor no hablar de dólares. Poca plata, digamos. Hablemos de poca plata. Bueno, una vez que ya entramos en el mundo de Internet, puedo procesarla como se me antoje a la información que estoy adquiriendo. Vamos a hablar un poco de las distintas formas de conectividad. Vamos a arrancar con algunas que ustedes ya conocen. Wi-Fi, todos sabemos que es Wi-Fi. Bluetooth, todos sabemos lo que es Bluetooth. Zigbee, muchos sabrán lo que es Zigbee. Es decir, Bluetooth lo conocemos todos, tenemos un mouse Bluetooth, un parlante Bluetooth, todos estamos conectados a Wi-Fi. Zigbee ya está más orientado a la parte de manejo de sensores. Sensores quiere significar transductores que me permiten medir alguna variable física, típicamente temperatura, humedad, presión, y hay empresas que se dedican exclusivamente a fabricar transductores para cualquier cosa. Y se conectan habitualmente a través de Zigbee. Esto es lo que llaman PAN, Personal Area Network, red personal. Acá lo que tienen en común es que todas estas tres metodologías de comunicación están pensadas para trabajar en este ámbito. Yo no voy a trabajar en Wi-Fi a 10 kilómetros. ¿Por qué? Yo puedo poner un transmisor, un router Wi-Fi de 1 watt. La respuesta es sí. El problema es que el receptor del otro lado tiene que también transmitir con 1 watt. Y lo tengo entonces evidentemente que conectar a 220, porque 1 watt con baterías no dura nada. Bien, ¿hasta aquí me van siguiendo? Por supuesto, en el momento que haya preguntas, me interrumpen de la manera más civilizada posible y no dejen avanzar si hay dudas o no me supe expresar adecuadamente. Bien, ahora viene LoRa y NB-IoT. LoRa dijimos de qué se trata. NB-IoT significa Narrow Band Internet de las Cosas, IoT, Internet of Things. Narrow Band IoT. Bueno, son dos metodologías de Low Power Wide Area Network, es decir, red de área amplia y de bajo consumo. Vamos a hablar primero de LoRa, después de NB-IoT. LoRa es algo que ya está establecido mundialmente, hay proveedores, tenemos en la Universidad de San Martín alumnos que se están graduando con proyecto final trabajando sobre LoRa, es decir, algo que está estabilizado y que tiene un montón de características sobre las cuales vamos a tratar de ser bastante profundos. NB-IoT es algo que están introduciendo en este momento, empezando a introducir con un montón de signos de interrogación las grandes empresas de telefonía celular, las 3 empresas de telefonía celular en nuestro país, que están recién pensando en que para diciembre van a empezar a sacar en forma provisoria una de estas tecnologías. Es decir, que estamos hablando de algo que está establecido, con sus pros y sus contras, y algo que está viniendo con sus pros y sus contras. Acá tenemos entonces Bluetooth y Wi-Fi. Esto 802.15.4 quiere decir Zigbee. Es la norma del IEEE sobre la cual se basa Zigbee. El alcance está en los 100 metros. Menos de 100 metros en condiciones normales. Y tenemos para Wi-Fi, fíjense que podemos llegar a estar transmitiendo 100 megabits por segundo. Digamos que lo utilizo para Netflix, para estar viendo
películas por streaming. Es decir que ese es el objetivo. Bluetooth y 802.15.4, fíjense que la cantidad de bits por segundo que pueden llegar a procesar es mucho menor. Yo, comentario entre paréntesis. Rodolfo me conoce que soy maniático en algunas cosas. Me niego a decir que bits por segundo es ancho de banda. Es decir, ancho de banda son hertz. Entonces, bits por segundo son bits por segundo. Será tasa de bits, rata de bits, como dicen los españoles, pero no es ancho de banda. Entonces, yo le pido a mi proveedor de internet una determinada cantidad de bits por segundo, no un ancho de banda. Cierro paréntesis. Son manías que vienen con los años, ese tipo de cosas. Cuando el presentador, el secretario me presentaba, decía, es egresado de la Universidad Tecnológica, y me puse a pensar y la verdad que me asusté de la cantidad de años que han pasado desde entonces. No fue grato para mi físico recordar esa época. Hace 50 años que entré en la UTN, así que... Bueno, acá aparecen un montón de siglas. Fíjense que las dos que hemos mencionado hasta ahora aparecen por acá, es decir, rango 10 kilómetros. Y acá fíjense que estamos hablando de bajas tasas de bits. Estamos hablando de 100 kilobits por segundo, 10 kilobits por segundo. Es decir, que ninguna de estas dos nos va a permitir trabajar transmitiendo fotos ni videos. Es para otra cosa. Como dijimos antes, es para ver si está libre el estacionamiento, para ver cuánto es lo que se ha consumido de agua hoy. Una emisión por día, 2 emisiones por día. Acá nos aparece otra opción, que es LTM, que también la vamos a mencionar en la segunda parte de la charla, que ahí llegamos a 1 megabit por segundo. Vale decir que con LTM vamos a poder montar voz. Es decir, en futuro, podremos enviar voz a través de esa forma de conectividad. Bien, entonces, tenemos dos tipos de tecnologías IoT, celular y no celular. Celular montadas sobre las 3 empresas de telefonía celular que hay en nuestro país. Muy probablemente quien tenga un poco de experiencia en esto dice, pero yo estoy transmitiendo datos desde hace mucho tiempo a través de la red de telefonía celular. Sí, es una cosa que se llama GPRS, pero que consume mucha energía. Está pensado para algo que está conectado a 220. Nosotros estamos ahora abriendo un surco nuevo en el cual vamos a enviar datos, pocos datos, de vez en cuando, pero con muy bajo consumo de energía. Bien, ¿para qué? Fíjense, por ejemplo, es una aplicación también de las típicas, para los parquímetros. Entonces yo puedo, de esta manera, acercar desde una tarjeta de proximidad, del tipo de la tarjeta que se utiliza en la Ciudad de Buenos Aires para el transporte público, la SUBE, entonces la puedo acercar y descargar de la SUBE el monto de la hora de estacionamiento, sin necesidad de cableado. Y si el día de mañana decido que en lugar de estacionar en esta vereda, estaciono en la vereda de enfrente, lo único que tengo que hacer es agarrar el poste y llevarlo a la vereda de enfrente. No tengo que cablear nada. Este es el gran punto en el cual estamos manejándonos hoy. La idea de la ciudad inteligente. ¿Sí? La ciudad en la cual hay lugares en Asia que son considerados ciudades inteligentes en países inteligentes. Es decir, que está buscando facilitarme las cosas. Bueno, LoRa. LoRa lo que buscamos es gran alcance, mucha larga vida útil de las baterías, múltiple uso, es decir, tengo un montón de aplicaciones posibles, y bajo costo. Bajo costo estamos hablando de cifras que andarán
en el orden de los centenares de pesos. LoRa es lo mismo que LoRaWAN. Ustedes se van a encontrar en la bibliografía que se habla de LoRa y se habla de LoRaWAN. LoRaWAN es el protocolo de comunicaciones. LoRa es la parte física. De la misma manera que uno en las viejas PC tenía un conector que se lo llamaba conector RS232 de comunicación serie. Y se asociaba habitualmente la comunicación asincrónica, que para eso se utilizaba ese vínculo, con la forma física en la cual distribución de patas, tensiones y corrientes, y eran dos cosas totalmente distintas. Con esas condiciones de tensión, corriente, yo podía llegar a transmitir lo que a mí se me ocurriera. Podía transmitir la norma UTN2, que la fabricábamos nosotros. Acá es lo mismo. LoRa es la parte física. Dentro del modelo ISO-OSI de capas, son las dos capas más bajas. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque ustedes se van a encontrar que cuando busquen componentes en LoRa, módulos en LoRa, hay una gran diversidad de precios. ¿Por qué? Porque los chinos han hecho, es decir, LoRa fue creado por una empresa en particular, Semtech, que es la que licenció la forma de conectarse vía LoRa. Entonces, es lo mismo, algo equivalente a Linux. Cada uno sabe que Linux viene de Linux Torvald, pero cada fabricante, entre comillas, de Linux le da su propia interpretación, su propio entorno. Entonces vamos a tener Linux Ubuntu, Linux Mint, Linux, un montón de alternativas. Bueno, acá se dio lo mismo. Semtech dijo, esto es lo que yo les vendo, pero si ustedes lo quieren usar me tienen que pagar. Con lo cual, el que le paga a Semtech tiene todo el paquete. Ahora, como suele suceder en China, se hizo una adaptación para no pagar licencia y por lo tanto se basan solamente en la parte física. Es decir, no completan la totalidad, llamémoslo así, de la norma. No es una norma exactamente, pero tratemos de mencionarlo así. No completan la totalidad de la norma, sino que lo que hacen es usar un pedacito. Entonces, sale mucho más barato porque no tienen que pagar licencia y usan solamente un pedacito de toda la disponibilidad de la norma. Por ese motivo sale mucho más barato, pero son conectables solamente entre sí. Si yo consigo un componente más caro que cumpla con toda la normativa LoRaWAN, entonces tengo la certeza que voy a poder comunicar el componente de multitech con el B y con el C y con el D, porque todos respetan la norma. Detalle para tener en cuenta. Cierro la puerta con llave, que no se escape nadie, porque vamos a hablar de un teorema ahora. Pero no se asusten, pasa enseguida y no duele. Si yo transmito información estrictamente senoidal, es muy aburrido hablar de información senoidal, porque una vez que obtuve el primer ciclo ya sé todo lo que viene a continuación. Entonces, como transmisión de información es muy pobre. Es muy fácilmente interceptable por otra, en forma voluntaria o en forma involuntaria, es decir, sin querer, porque me apareció algún ruido, o eventualmente porque alguien quiere interferirme. Por ejemplo, si yo estoy transmitiendo mi posición sin tomar ninguna precaución, viene un pirata del asfalto y se pone a transmitir en banda ancha y me tapa por completo y dejo de poder transmitir. Es decir, dejo de poder ser, dejo de transmitir información porque nadie me puede recibir. Alguien con mucha potencia me tapó. Es entonces interceptable, pueden saber lo que estoy transmitiendo. Y aparece acá un señor, un conjunto que se llaman un par de investigadores que fueron Shannon y Hadley, que hablaron de algo hace mucho tiempo, variación del teorema de Shannon, que habla de que la velocidad máxima en que la información se puede transmitir a través de un canal de comunicaciones es proporcional al ancho de banda, ahora sí, ancho de banda en Hertz, especificado en una determinada presencia de ruido.
es muy complicado de tratar de entenderlo así en crudo, lo vamos a ver a través de una expresión matemática. Entonces, la cantidad de bits por segundo que yo puedo llegar a transmitir en un canal es directamente proporcional al ancho de banda medido en Hertz multiplicado por el logaritmo en base 2 de la relación señal-ruido. Bien, ¿qué significa esto? Por ahora no nos significa demasiado. Estamos hablando de relación señal-ruido, es decir, suponer de que hay ruido presente en una señal. Si nosotros empezamos a procesar un poquito esto, vamos a llegar a que, y acá hay una cosa ya que nos tendría que golpear, que es, suponiendo que la relación señal-ruido es mucho menor que 1, lo cual está significando que el ruido es mayor que la señal. Repito, está significando que el ruido es mucho mayor que la señal. Imagínense ustedes lo siguiente, vamos a una reunión, llegamos temprano, hay poca gente, podemos hablar de una punta a la otra del recinto porque hay poca gente, hay poca interferencia y nos entendemos. ¿Qué significa esto? El emisor y el receptor están próximos. Empieza a venir gente, entonces empiezan a hablar. Ya, en principio, con la persona que está allá lejos no me puedo entender porque hay un montón de ruido en el medio. Lo que puedo llegar a hacer es aplicar algo que el ruido ambiente no me puede llegar a interferir, que es leerle los labios. Entonces, lo que estamos diciendo nosotros es que vamos a buscar una forma en la cual hay un montón de ruido en el ambiente, producido fundamentalmente por la distancia. Piensen ustedes que al duplicar la distancia entre emisor y receptor, la señal que le llega al receptor es la cuarta parte. Avanza en proporción cuadrática. Si me voy al triple de la distancia, la energía que le llega al receptor es la novena parte. Con lo cual, lo que voy a buscar con esto de relación ruido-señal es poder transmitir a grandes distancias, como dijimos antes, 10 kilómetros, distancia en la cual lo que le llega de señal es prácticamente imperceptible. Entonces tengo que buscar metodologías que me permitan recuperar esa señal que viene inmersa en un montonazo de ruido. Ese es el desafío. Entonces, lo que dice acá, en resumen, después de una serie de procesos algebraicos no demasiado complejos, pero que no viene al caso, que la relación ruido a señal es aproximadamente igual a la relación entre el ancho de banda y la tasa de bits, la cantidad de bits por segundo. ¿Qué conclusión saco de esto? La conclusión que saco de esto es que si yo quiero transmitir con una relación ruido a señal importante, es decir, muy lejos, lo que tengo que hacer es transmitir la información en un ancho de banda muy grande. Bien, si yo le digo, pero no me sirve esto, porque yo lo que quiero es transmitir una información muy chiquitita, con un ancho de banda muy pequeño, de entorno muy pequeño. Bueno, no hay problema. Me voy a tener que encargar de fabricar en forma artificial que esa señal de pequeño ancho de banda se transforme en un ancho de banda mucho mayor, en forma ficticia, generando un montón de cambios en lo que era la señal, forzando un montón de cambios a propósito para ampliar el ancho de banda. ¿Y qué logro con todo eso? Logro poder transmitir a gran distancia. En la Segunda Guerra Mundial hubo es decir, la idea es entonces transmitir información distribuyéndola en el espectro, de manera que si el receptor sabe dónde ir a buscarla, la puede recuperar. Y aparte, si alguien quiere interferir, como no conoce la secuencia en la cual estoy transmitiendo, en secuencia de frecuencias, no sabe dónde ir a buscar. En la Segunda Guerra Mundial
hubo una actriz muy famosa en Hollywood, digamos, algo así como trasladándonos a 70 años atrás, Julia Roberts. Una actriz muy famosa que se llamó Heidi Lamar, que aparte era inventora. Entonces, esta mujer, estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, se le ocurrió la idea de transmitir información saltando en frecuencias. Eso se lo llamó Spread Spectrum, es decir, espectro ampliado. Entonces, de esa manera se logró que los alemanes no estuvieran en condiciones de capturar la información que estaban transmitiendo los aliados. Sabiendo en qué frecuencia en cada momento ir a buscar la información, se la podía recuperar, y aquel que no estaba al tanto de esa secuencia de frecuencias, lo único que medía era ruido. Justamente es nuestro caso. ¿Alguna pregunta hasta aquí?